Buen día, público presente. Continuando con la conferencia en este cuarto día por los 60 años de vida institucional del Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Departamental Huánuco, damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la conferencia virtual y presencial. En primera instancia, saludamos la presencia virtual y damos la cordial bienvenida a este magno evento al doctor, ingeniero Víctor Miguel Ponce, quien se encuentra en Estados Unidos, San Diego, California. Y contamos con su presencia virtual, quien expondrá el tema mecánica de la propagación de ondas en fluidos de superficie libre hidráulica. Reseña. Experto en el campo de la ingeniería hidráulica, hidrológica y recursos hídricos. Experiencia en educación, investigación y consultoría. Sus áreas de especialización son hidráulica e hidrología con computacional, hidrología de agua subterránea, o hidrología e ingeniería sedimentos. Es autor de 6 libros, más de 50 artículos de revistas indexadas, aproximadamente 300 programas de cálculo en línea y casi 1000 videos en YouTube. Damos la cordial bienvenida al ingeniero Víctor Miguel desde Estados Unidos, San Diego, California. Muchas gracias por la invitación, la gentil invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Huánuco, el que les habla, el doctor Ponce. Yo me gradué el año 67 de la Universidad Nacional de Ingeniería, en Ingeniería Civil, o sea que prácticamente casi tengo como 50 y tantos años, ¿no?, de profesional. He practicado en la investigación mayormente, luego también en la enseñanza y también, por qué no decirlo, en la consultoría. El tema que yo les voy a presentar hoy día es un tema, como se dice, muy cerca a mi experiencia y a mi corazón, podría decir, porque es el tema que yo comencé a estudiar cuando estaba muy joven. Fue el año 76, yo tenía 30 años, ya ustedes pueden sacar el cálculo. Y a los 30 años me di cuenta que se podía hacer este trabajo. Y bueno, con mucho esfuerzo, me tomó 3 meses de trabajo, 5 horas por todos los días, porque este tema no era un tema tan importante que no se podía abrir. O sea, yo no podía decir a la gente que iba a hacer el tema porque era riesgo de que, bueno, ustedes saben, que lo hiciera otro. Entonces dije, no, mejor me quedo callado y lo voy a hacer. Y entonces yo lo hice, yo lo desarrollé este tema de agosto del año 1976 hasta octubre. Y el 17 de octubre, fueron casi agosto, septiembre, octubre, 2 meses. El 17 de octubre, trabajando en mi casa en la noche, porque yo trabajaba en mi casa en este tema, le dije a mi señora Eureka. Eureka es un apellido, digo, es una palabra griega que significa algo que sorpresa, ¿no? Entonces descubrimos, lo que nosotros descubrimos ese día, bueno, esa semana, fue una ecuación que involucraba tanto la fórmula de Lagrange y la fórmula de Seddon para las otras ondas. Solamente que la fórmula de Seddon no es muy conocida, a pesar de tener muchos años. La fórmula de Lagrange sí es conocida porque es el denominador del número de Freud, que todo el mundo lo conoce, pues la división entre el flujo subcrítico y supercrítico. Descubrimos esa fórmula que obviamente hasta ese momento nadie había presentado. Y entonces ese es el tema que yo les voy a tratar ahora. Nomás agárrense bien de la silla porque es un tema muy complejo. Ya se imaginan que era complejo, si hasta esa época pues nadie lo había hecho todavía. Yo lo que tengo es un par de artículos. El primero está traducido al español. Eso va a ser fácil de leer el idioma, pero no la matemática. Y el segundo está todavía en inglés, estamos en proceso de traducirlo al español. El segundo tema está escrito en una forma más fácil, porque eso no está publicado. Está publicado en línea, pero no en revista. Y ustedes deben darse cuenta muy bien que para publicar en línea se puede publicar cualquier cosa, malo, feo, lo que quieras. Si tú
eres dueño del espacio, puedes publicar cualquier cosa, por eso hay cosas muy buenas y muy malas en el Internet. Pero nosotros tenemos esos dos artículos que les voy a presentar ahora. El primero está en español, pero está difícil. El segundo está en inglés, pero está relativamente más fácil. Lo que yo he hecho en otras oportunidades es entrar al difícil y salir rápido del difícil y luego entrar al fácil. Pero lo que yo pienso hacer hoy día es algo diferente. Yo voy a entrar al difícil y me voy a quedar allí hasta casi al final. Y luego a ustedes les voy a dar la dirección del fácil para que ustedes lo vean después, algunos que estén interesados. Que el ingeniero José Rabanal que nos acompaña le ha dado la labor de traducir ese artículo que está explicado en inglés al español. O sea que yo creo que en una semana, unos días más, vamos a tener ese artículo en español. Entonces lo que voy a hacer ahora es presentando entonces el tema. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huánuco, conferencias por la Semana de la Ingeniería, creo que ayer fue el Día del Ingeniero, y la conferencia virtual, Mecánica de la propagación de ondas en canales. Yo tengo ya 42 años de profesor en la Universidad Estatal de San Diego. Ahora en agosto cumplo exactamente 42 años. En diciembre me voy a retirar por estatuto. O sea, ya uno tiene que retirarse, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi involucramiento va a disminuir hasta llegar un momento en que ya no va a haber involucramiento, pero en este momento estamos bastante bien todavía, gracias a Dios, y entonces podemos continuar haciendo este trabajo. Venimos haciendo estas presentaciones virtuales desde el principio de la pandemia, desde marzo, abril del año 2020, o sea, ya hace un poquito más de 2 años, estamos haciendo este trabajo virtual. Entonces tenemos aquí estos dos artículos, propagación de ondas poco profundas en canales, y otro que dice The S-Curve Explained. Lo que ustedes saben un poco del inglés o bastante inglés es la explicación de la curva S. Yo le llamo la curva S porque mi tema es una curva S, y entonces por eso le llamamos la curva S. Pero ese es un nombrecito que yo le he creado. En realidad, el tema es propagación de ondas poco profundas en canales. Y yo tengo aquí una presentación que no es PowerPoint. Mis alumnos, un poco como de chacota, le han dado en llamar PowerPoint, porque nadie más lo hace. Entonces tenemos aquí, como ustedes ven, yo ya estoy accesando el artículo que les voy a hablar. Propagación de ondas poco profundas en canales abiertos. Este tema lo hicimos el año 77 con mi profesor y mentor de esa época, porque ya falleció, el doctor Daryl Simons, que en esa época era decano de investigación de la Universidad Colorado, donde yo estudié. Para mostrarles aquí, ya ven ustedes este gráfico que está aquí, tiene una curva, esa es una curva S, o una serie de curvas S. Por eso yo le llamo a este tema mi curva S. Ya les voy a entrar más en detalle qué cosa significa esto. Pero quiero mostrarles a ustedes la versión original, porque en esa época todos los artículos eran blanco y negro. Ahora no, con el web se coloreó todo y ahora está bien bonito, como ustedes han visto, ¿no? Pero este es el artículo original que está allí y ustedes pueden entrar a mi sitio web y continuar estudiando esto. Pues la verdad, estas charlas son para información. Yo creo que habría muy pocas personas que realmente piensan proseguir este tema realmente seria, en forma seria para aprender todo lo que haya que aprender, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, decimos la página siguiente, etcétera. Yo voy a hablar hoy día de estas ecuaciones. Propagación de ondas poco profundas. Entonces, aparte de este, tenemos otro tema que esto está en inglés, como les digo, y esto ya está más bonito, más a colores, todo está a colores, con fotos sobre todo, porque en ese primer artículo no habían fotos, ¿ve? Aquí está. Entonces vamos a explicar, como les digo, mi tratamiento hoy día va a ser directamente en la traducción que hemos hecho, que a propósito el ingeniero Jonah Wensenberg me ha ayudado a hacer esta traducción. Ya venimos haciendo este trabajo casi más de un año. Me he dado la labor bastante tediosa de traducir todos mis 52 artículos al español. Y en este momento ya tenemos casi como el 90 y tantos por ciento, digo el 90%, por decir más exactos, traducidos ya pues al idioma de Cervantes. Entonces tenemos aquí, primero expliquemos el tema. Ondas, ¿qué cosas son ondas? Ondas es flujo no permanente. Ondas en canales. Poco profundas, sí, porque hay ondas profundas y hay las poco profundas.
Las profundas son los de los mares. Nosotros no trabajamos en eso. Eso es para los ingenieros del océano o los ingenieros costeros. Nosotros trabajamos en ondas de canales y esas son poco profundas. En canales abiertos, claro, en canales. Porque el trabajo nuestro ha sido a través de 50 años el estudio de los canales. Entonces, hay varios temas en canales. Yo tengo un libro de hidráulica de canales abiertos que lo tengo en línea, que lo pueden buscar ustedes en mi página o en mi sitio. Entonces, hay temas permanentes, no permanentes, gradualmente variados, rápidamente variados, etc. Pero esto que estamos hablando aquí es el flujo no permanente. Quiere decir ondas. Generalmente cuando usted trabaja el flujo no permanente se refiere a las ondas. ¿Cuántos tipos de ondas hay? Porque obviamente si las ondas son diferentes, diferente característica y diferente naturaleza, habría que clasificarlas primero antes de estudiarlas, ¿no? Entonces, hace más de 200 años, más o menos en el 1780, el señor Lagrange, que origina en Francia, creo, el nombre suena francés, desarrolló una fórmula para las ondas cortas. Cortas, él dijo, cortas, pero eso de cortas hay que ver cuán cortas. Y eso lo vamos a ver hoy día. Vamos a aclarar definitivamente qué quiso decir Lagrange cuando se refirió a las ondas cortas. Luego, si hay ondas cortas, tiene que haber ondas largas. Entonces, en el año 1900, el señor Seddon, trabajando en los Estados Unidos, descubrió las ondas largas en un estudio que publicó el año 1900 en el río Mississippi. La verdad es, la historia dice que el señor Seddon, S-E-D-D-O-N, es un apellido raro en inglés, se pasó 5 años estudiando el Bajo Mississippi y al final dijo, la verdad es de todo lo que he estudiado aquí, hay una claridad en esta fórmula. Esta fórmula es la que se reproduce. Es más, él usó la palabra, o es la ley a la cual el río se conformará. Era un poco adelantado él en su tiempo, porque se pasaron 50 años y no se hizo casi nada. Y en el año 1955, los señores matemáticos, estos sí eran matemáticos, Lighthill and Witham, de Inglaterra, hicieron un trabajo matemático bastante bien elaborado, un montón de páginas, son como 30, 40 páginas, que a propósito yo lo tengo colgado en línea, tenemos muchas obras colgadas en línea, sobre todo las importantes. Entonces, los señores Lighthill and Witham hicieron el análisis matemático. Seddon era ingeniero civil, hidráulico, hidrólogo. Entonces, confirmaron que lo que había dicho Seddon en el año 1900 era correcto, le pusieron las ecuaciones, modificaron, simplificaron las ecuaciones, bueno, hicieron un tratamiento teórico de la onda cinemática. Lo que Seddon, 55 años antes, había hecho el tratamiento práctico, él lo había medido. Yo me atrevo a decir que estos señores Lighthill y Witham no midieron, ellos hicieron el tratamiento matemático. Y como ustedes saben muy bien, que la teoría se conjunta y se une a la práctica, debe unirse, porque la teoría sin práctica pues es teoría y la gente no le cree. Pero y la práctica sin teoría tampoco le creen porque dicen, ¿y esto de dónde salió? Y hay que conjuntar la teoría con la práctica. Y eso, felizmente o afortunadamente, lo hemos hecho nosotros en nuestra práctica. Siempre me ha gustado a mí ir al campo. En todos los proyectos que yo he estado, he pedido ir al campo para mirar lo que estábamos haciendo. Porque una vez que usted mira eso, ya no se olvida. Sí, es una visión raster en oposición a una visión vectorial. Yo le llamo vector versus raster. O sea que si es vector no es raster y si es raster no es vector. ¿Qué significa eso? Miren ustedes, si tienen un libro, se leen una novelita o una novela, por decir, y aprenden de la novela porque lo imaginaron. Se lo imaginaron mientras estaban leyendo, se imaginaron todo, ¿no? Lo que dice en la novela. Pero luego vino algún fulano y dice, esta novela está tan buena que la vamos a hacer una película, hacen película, Hollywood y todo lo que ustedes quieran, y luego la pasan y usted la ven. Entonces dice, ah, caray, este libro ya lo leí, pero ahora está en raster, está en video. Solamente que el video dura 2 horas, porque a alguien se le ocurrió desde el principio que no podía hacer una película más de 2 horas. Por excepción son 3 horas, pero no más. ¿No? Yo no he visto una película, salvo que sea una serie de 10 o 15 horas, ¿no? Entonces, vieron ese tema y así lo dijeron. Entonces, cuando usted hace las dos, el vector y el raster, ya aprendió, ya sabe todas las diferencias que hay entre uno y otro. Pero a lo que iba yo es lo siguiente,
que del vector usted se puede olvidar. Usted se puede olvidar en 10 años que leyó ese libro. Pero de ver la película es difícil que se olvide. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así la mente humana? Es porque la película tiene muchísimo más información, pero lo tiene en píxeles, lo que se llama píxeles. Entonces a usted le llegan los píxeles, se graban en su memoria y usted puede decir, ah, caray, esta película que estoy viendo ahora ya la vi hace 5 años o hace 10 años. ¿Y cómo sabe? Porque me acuerda que yo he visto los píxeles ordenados. Así es la situación. Entonces, son el vector y el raster. A propósito, yo tengo un pequeño artículo sobre eso. Hace varios años, hace 10, 15 años lo hicimos. Yo he tenido la suerte de haber viajado bastante. Y entonces me he enterado de muchas cosas y al final me ha salido un grupo de cuentos que he hecho sobre mis experiencias en el campo, más que nada. Y los tengo ahí a disponibilidad de ustedes o a disposición de ustedes para que los lean, para que se entretengan. Pero eso sí les voy a decir que cuando entren a ver esos cuentos que tengan bastante tiempo porque se van a demorar. Son 120 cuentos que hemos hecho en línea, ¿no? Y eso demora. En fin, vamos entonces a la introducción de este tema. Las ondas en canales. Varios investigadores han intentado aclarar el fenómeno. El más esclarecedor de estos estudios es el reportado en el artículo clásico de Leahy y Witham, que analizó en detalle el concepto de onda cinemática y lo contrastó con el de onda dinámica. Y aquí viene el asunto semántico. ¿Qué exactamente es onda dinámica y qué es onda cinemática? Y aquí hay una historia larga que yo voy a tratar de resumir. Pretendo hacer 1 hora de charla aquí. Y ya estamos bastante tarde ya me elaboré mucho al principio, pero ahí eventualmente corremos un poco. Entonces, la onda cinemática es la onda de Leahy y Witham, que ellos documentaron matemáticamente, pero también es la onda de Seddon, porque ya les dije, Leahy y Witham confirmaron todo lo que había dicho Seddon en el campo. Y entonces, ¿cuál es la onda dinámica? La onda dinámica es la onda de Lagrange. Lagrange pudo no haberle llamado dinámica, pero es la onda dinámica de acuerdo al tratamiento que nosotros hacemos hoy día. Entonces tenemos onda cinemática y tenemos onda dinámica. Este es muy interesante porque esos dos nombrecitos son a propósito. Porque ustedes saben que en la mecánica existe la cinemática, que es el movimiento sin fuerzas desbalanceadas, y la dinámica, que es lo opuesto, el movimiento con fuerzas desbalanceadas. Por lo tanto, ahí salta la inercia. Quiere decir que en la onda cinemática no habría inercia. Y está correcto eso. Entonces son estas ondas. La fórmula de Lagrange es la onda, la llamada, o la que se ha dado en llamar onda dinámica. Y la onda cinemática es la de Seddon. La historia nos cuenta a través de los libros que Seddon en realidad no originó el tema. Él fue el que al cual la profesión le dio el crédito. Hubo un francés que el año 1887 publicó un artículo sobre esto, o sea, 13 años antes de Seddon. Y según dicen los entendidos, la gente que estudia la historia, antes del alemán había otro francés que el año 1840 habló sobre este tema. Tal vez un poco no claro, pero habló. Entonces, el crédito a Seddon es un poco difuso. Entonces, seguimos aquí. Entonces, las ecuaciones que estamos resolviendo aquí son las ecuaciones de Saint-Venant, o Saint-Venant en español. Son estas dos ecuaciones. Y estas vienen como son ecuaciones en las cuales son 2 ecuaciones y 3 incógnitas, hay que proponer otra tercera ecuación. Estas ecuaciones que están aquí son las ecuaciones simplificadas de Liggett para poder hacer el trabajo en una dimensión. Porque también podría hacer usted el trabajo en 2 dimensiones y hasta en 3 dimensiones, que es ya, digamos, la naturaleza completa. En realidad la naturaleza tiene 3 dimensiones en espacio y 1 dimensión en el tiempo. Sería 4 dimensiones, unsteady, ¿no? O sea, no permanente. Pero obviamente nosotros estamos comenzando aquí, o estábamos hace 50 años, y queremos hacer desde el principio, ¿no? Hilar la madeja desde el principio. Tenemos estas ecuaciones que son las ecuaciones aceptadas para este tipo de trabajo, hechas por Liggett, el doctor Liggett, el año 1975. Esta ecuación 3 es la ecuación famosa de la ecuación cuadrática del esfuerzo cortante. Entonces, aquí había que utilizar un tema nuevo para hacer la solución de estas ecuaciones. Y ustedes saben muy bien que un sistema de estas ecuaciones se resuelve numéricamente, en cualquier momento y por cualquier persona. Numéricamente sí se puede hacer, porque tenemos las computadoras. Pero en teoría no se puede hacer. Lo único que se puede hacer en este momento es linearizar las ecuaciones y resolverlas con uno de varios métodos lineales que hay para resolver ecuaciones diferenciales.
Entonces nosotros teníamos que linearizar esta ecuación. Y hemos utilizado un método de perturbación, que es un método un poco heurístico porque en realidad trabaja y todo el mundo sabe que trabaja, pero no se sabe exactamente cómo y por qué. Pero tenemos un método de perturbación que a propósito yo utilicé en mi disertación de doctorado y por eso es que aprendí todo esto en el doctorado. Si no hubiera hecho el doctorado yo no hacía este trabajo después, ¿no? Entonces tenemos estas ecuaciones que nos llevan a una ecuación 7 que yo llamo la ecuación cuadrática del esfuerzo cortante. Ahora, esta ecuación está en la literatura, pero está escondida en la literatura. Casi nadie la conoce. Yo me atrevería a decir que el 99.99% no la conoce. Y entonces, ¿cómo yo la conozco? Es que lo que pasa es que yo, cuando estuve haciendo mi disertación doctoral, necesitaba una función simple de fricción. Y yo sabía que con Manning no llegaba a ningún lugar. Y entonces investigué Chezy. Y resulta que esta función de aquí, la ecuación 7, es un Chezy modificado, es un Chezy simplificado. ¿Y por qué Chezy no llegó allí? Bueno, se mareó el señor Chezy, fue un francés que escribió un artículo en el año 1776. Él estaba haciendo por primera vez los canales que drenaban el saneamiento o los canales de drenaje en una ciudad y en Francia y se encontró, desarrolló la fórmula de Chezy, porque a medio a ciegas, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado con la fórmula de Chezy ya 200 años y no sabemos que esa fórmula se puede simplificar y expresar de mejor forma mediante esta ecuación 7, que es realmente una fórmula de Chezy modificada. Pero tiene otro parámetro, el f, que viene a ser justamente, a usar la ecuación 8, nuestro f es el g, que es la gravedad, sobre el cuadrado de la función de Chezy, del parámetro, digamos, el coeficiente de fricción de Chezy. O sea que ustedes ven que nuestro f está directamente relacionado, fácilmente calculable en función del Chezy. Con la diferencia que el Chezy es dimensional. Usted tiene que tener un Chezy para unidades métricas y un Chezy para unidades americanas o US Customary, unidades de costumbre americanas. Pero si usted le pone el correcto G, que varía 9.81 en el sistema SI y 32.17 en el sistema americano, si usted le pone el correcto G, entonces el F es uno solo. Porque ya en el numerador y en el denominador se han involucrado las unidades. Entonces ustedes ven esto lleva a simplificaciones. Entonces tenemos aquí ya la ecuación 9, que es la ecuación que vamos a resolver, y pasamos a ver a los modelos de onda. Voy a controlar aquí el tema. Tenemos los modelos de onda, en que tenemos acá la onda cinemática, que es la ecuación 4, solamente la ecuación 4. Perdón, el término 4 es la onda cinemática. Cuando usted aumenta el 3, esa es la onda difusiva, estos dos. Si aumenta uno más, onda dinámica permanente, que a propósito no se usa. Y al final la onda dinámica total, la solución completa de las ecuaciones de Saint-Venant. Y luego viene por excepción o por contraposición la onda que se ha llamado en la literatura de gravedad, que es el 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta onda de gravedad es exactamente opuesta a la onda cinemática, porque la onda de gravedad involucra 1, 2, 3 y la cinemática 4. O sea, deben tener un comportamiento exactamente opuesto. Y efectivamente lo tienen, exactamente opuesto. Pero aquí hay una cuestión semántica que hay que aclarar. ¿Por qué le llamamos de gravedad? Cuando en realidad no es una onda de gravedad, es la onda dinámica. Porque cuando yo escribí este artículo en el año 76, estaba contra la sombra del señor Fred, Danny Fred. Danny Fred, que era un hidrólogo, ya falleció, hidrólogo de mucha nota, aunque en esa época no era tanto, pero estaba creciendo. Después creció y se puso casi como el primer hidrólogo de los Estados Unidos. Este señor hizo una tesis de doctorado en la Universidad de Missouri-Rolla, y allí resolvió las ecuaciones de Saint-Venant. Y cometió el error, disculpen que hable así, ya el gallo falleció, ¿no? Pero cometió el error de llamarle a su solución de Saint-Venant, le llamó dinámica. Y como la onda dinámica era reconocida, la onda de Lagrange era ya reconocida como dinámica, pues ahí hubo un trastoque, hubo que decir a qué le llamamos qué. Entonces prevaleció que la onda de Danny Fred quedó en llamarse dinámica y la onda de Lagrange pasó a ser otra cosa y la gente le decía onda de gravedad. Entonces, cuando yo estuve el año 76 escribiendo eso, como yo era junior, como se dice bisoño, yo no podía enfrentarme a los grandazos, pues era un suicidio. Entonces yo dije, no, hay que hacer lo que dijo Fred y lo que dijo los otros. Entonces aquí aparecen como onda dinámica y onda de gravedad, pero después ya hemos tenido un poco más de fuerza y en mi último libro, el 2014,
le hemos cambiado el nombre a lo que debiera ser. O sea, la onda de gravedad aquí viene a ser realmente la onda dinámica. Y la onda propiamente dinámica de Fred viene a ser una onda mixta de cinemática dinámica, que ustedes lo verán que el doctor Ponce tiene la razón en esto. Como dice, usted tiene razón, pero va preso, ¿no? Cuando se enfrenta usted a la institución, ¿no? Entonces tenemos la análisis de pequeñas perturbaciones y aquí introducimos un método que se llama el método, en la literatura se llama el método de von Neumann. ¿Quién fue von Neumann? Un matemático alemán. Según dicen las buenas lenguas o las malas lenguas, era el preferido, el científico preferido de Hitler. Era un tipo, un tipazo, pues, matemático, físico, matemático, excelente. Y cuando terminó la guerra, el año 45, pues muchos de los alemanes que eran científicos pasaron a ser en Estados Unidos. Este señor von Neumann creo que pasó a Princeton, que era en esa época una de las universidades de más reputación en Estados Unidos, Princeton en Nueva Jersey. Y creo que sí, fue Princeton o otra, creo que fue Princeton. Y entonces eso hay que verificarlo usted nomás googlea von Neumann y cuál es su historia, el Google te dice todo hoy día, ¿no? Entonces, o el Wikipedia, digo, perdón, no el Google, a pesar de que el Google no es Wikipedia, pero usted accesa a Wikipedia a través del Google. Entonces, este señor desarrolló esta fórmula. 5 años después vinieron unos americanos y escribieron un artículo y dijeron, este artículo, esta ecuación es muy interesante y nosotros se la adjudicamos a nuestro profesor von Neumann porque él es el que nos abrió los ojos de esta ecuación. Entonces esta ecuación es de von Neumann, el 11. ¿Quién me abrió los ojos a mí 20 años después? Porque yo trabajé esto el año 7-6 y aquí estamos hablando del año 4-5 a 50. Bueno, hay un señor en Francia que fue polaco de origen que se llama Kunge o Kunge, o Kunge, como si en español sería Kunge. No sé, la pronunciación no importa. Lo cierto es que Kunge había escrito un artículo que yo toqué en esa época, en el que él usaba este tema. Exactamente, perdón. Kunge no lo hacía adimensional, él lo hacía dimensional, o sea, sin asterisco. El asterisco acá representa adimensional. Entonces nosotros mejoramos lo de Kunge, porque yo sabía, porque mi profesor Woolheiser había trabajado mucho en la situación adimensional de la hidráulica. Toda la hidráulica se puede adimensionalizar. Entonces yo le seguí Kunge y le seguí Woolheiser y logré adimensionalizar esta fórmula para poder llegar al resultado concreto y definitivo que llegamos nosotros. Pero el problema es el siguiente: ¿cómo adimensionalizas tú la fórmula? Tienes que buscar un parámetro para que te encaje todo en una ecuación muy bonita. Y buscar ese parámetro fue un poco difícil porque no sabíamos cuál parámetro. Para eso les cuento una historia. El señor Ferrick, que yo lo respeto mucho al señor Ferrick, era un profesor, creo que trabajaba con el cuerpo de ingenieros en la Universidad de New Hampshire, o asociado. Lo conocí personalmente el año 84 a Ferrick. Había escrito un buen artículo sobre ondas también, y yo lo leí el artículo. Y él quiso adimensionalizar, pero no lo hizo bien. Él usó un parámetro muy simple, y nosotros no hemos utilizado un parámetro simple, nuestro parámetro ha sido un poco complejo, porque nosotros llegamos a nuestro parámetro por tanteos. Tratamos esto, al cuarto ya era cuestión de fortuna y tuvimos fortuna, pues. Entonces, esta ecuación 12 es la ecuación que nosotros utilizamos para los dos. Bueno, la ecuación 12 es la básica. ¿Qué dice esto? Que la onda, el tamaño de la onda, que es 2pi sobre L, es el L es la longitud de la onda, y 2pi sobre L es el número de la onda. Pero aquí está adimensionalizado mediante la multiplicación por un parámetro L sub 0. Y entonces había que encontrar qué cosa era ese L sub 0. Y el L sub 0 viene a ser, aquí no está escrito, no está. El L sub 0 viene a ser D sub 0 sobre S sub 0. O sea, la definición es el flujo permanente, porque todo esto es perturbación sobre el flujo permanente. Que la carga que el flujo permanente pierde, cuando cae su profundidad, pierde una carga, y la longitud asociada con esa carga es el L sub 0. Y nosotros, como les digo, por tanteos, llegamos a esta fórmula y al final resultó, pues. Eso fue el famoso 17 de octubre del año 1976, cuando vimos que podíamos plotear estas 3 ecuaciones en un solo gráfico. Eso era lo importante, eso era lo que había que hacer.
Entonces, eso fue el asunto. Y luego que nosotros aplicamos estos tratamientos, a propósito, estos tratamientos generalmente no se estudian en ingeniería civil, se estudian en ingeniería eléctrica. Los ingenieros eléctricos, esto les debe parecer fácil, pero los civiles no, porque nosotros no llegamos al cálculo de Fourier y transforma variacional, etcétera, etcétera. No quiero entrar en eso en detalle, porque la verdad no lo conozco en detalle, pero nosotros estamos, los civiles estamos cortos, estábamos, pero yo no, porque yo estudié matemáticas como parte del doctorado. Y entonces lo hicimos, lo pudimos hacer. Reemplazamos esta fórmula, eso es una gran matemática, y al final salió la fórmula 20. Llegamos a esta ecuación 20, que es una ecuación algebraica, que es justamente eso, la transformación de una ecuación diferencial parcial en algebraica. Y esto se puede hacer con cualquier ecuación, es un tema muy interesante, se puede hacer con cualquier ecuación. Ahora, esta ecuación algebraica, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? No tiene el detalle de la ecuación diferencial, pero sí tiene el core, o sea, el kit, lo fundamental lo tiene allí envuelto, porque es como tiene el DNA de las otras ecuaciones, ¿no? Entonces, esta ecuación ya la obtuvimos y luego, entonces, como teniendo ya esta ecuación 20, teníamos que llegar a una ecuación 22, porque nosotros queríamos caracterizar cada tipo de onda. Y para eso usamos un sistema que es muy fácil, pero que casi nadie lo utilizaba en esa época, que se llaman unos parámetros o unos factores de perseguir al tema. O sea que pusimos allí, por ejemplo, L, A, P y K. L local, A advectivo, P presión y K cinemático en inglés. Y nosotros íbamos a perseguir estas soluciones para encontrar las diferentes respuestas y compararlas, ¿no? O sea, realmente aprender cómo se comportan todo tipo de ondas, todos los tipos de ondas. Entonces, ¿cuántas ondas hay? La onda cinemática es la primera, la más fácil. Entonces, la onda cinemática resolvimos y llegamos a la conclusión que la celeridad relativa cinemática es la onda 25, en una función de Chesi, que es para condición hidráulicamente ancha, de sección transversal hidráulicamente ancha. Llegamos a 3 medios y verificamos la ecuación de Seddon. La ecuación de Seddon fue verificada aquí con esta ecuación 25. Si a nosotros no hubiera salido otra cosa que no fuera 3 medios, nos íbamos a equivocar. Porque la verdad es que el resultado tenía que ser 3 medios, de acuerdo a Seddon, lo cual había sido verificado por Leibniz y Wenham. Yo no me podía atrever a sacar otro número aquí, pero yo no me atrevía a nada. Yo no saqué los números de la matemática y salió 3 medios, confirmado. Luego, el modelo de onda difusión, que se lo atribuimos a Kunze, porque él fue uno de los primeros que trataba este tema. Él realmente fue un pionero. Entonces, eh, la onda de difusión es de Kunz. No se le ha dado el crédito al señor, porque él no lo publicó, lo escribió nomás, pero no lo publicó. El que ha recibido el crédito de la onda de difusión es nada menos que el que les habla, porque yo sí lo publiqué. Mucha gente dice que esa onda es del doctor Ponce. Eso es falso. Pero bueno, no importa, ¿no? El crédito al final es el crédito, no es la idea. Bueno, seguimos entonces. La ecuación difusiva esta, que yo le doy el crédito a Kunz, a pesar de que eso no está así en la literatura, descubrimos la celeridad que es la misma porque son similares en tamaño, pero aquí sí hay difusión, por eso se llama onda difusiva. La difusión que es en función del tamaño de la onda. Esta ecuación 29 es la difusión de la onda difusiva, que a propósito, después le hemos sacado un montón de jugo a esta fórmula, increíble. Eso ya no lo vamos a contar ahora porque no es el caso. Luego la onda dinámica permanente, la cual yo me voy a pasar rápido porque esa onda no se usa en la práctica. Luego la onda dinámica, o sea, la onda completa, la onda de Fred. Danny Fred tenía que haber estudiado esta onda, pero él no hizo un estudio teórico, él hizo un modelo numérico. Por lo tanto, se le pasó, no lo descubrió. Ya son exactamente casi 50 años de la confusión que se creó cuando el señor Danny Fred le llamó a la solución de las ecuaciones de Saint Venant, le llamó solución de la onda dinámica. Por lo tanto, en contraposición o en competencia con la onda de Lagrange, que lo había hecho hace 200 años, pero para otra onda. Ya hubo un problema semántico. Entonces, aquí continuamos y aquí vemos la onda dinámica, ¿no? Y aquí estamos llegando, me faltan 10 minutos nomás, voy a terminar. He hecho bastante preámbulo, pero yo creo que era necesario para que ustedes entendieran de dónde es que estamos viniendo nosotros, ¿no? Completamos este trabajo
Y esto es trigonometría de la más alta. Cálculo y trigonometría en realidad, trigonometría y álgebra. Para entender esto habría que pasarse horas ahí viéndolo a ver cómo se hizo, ¿no? Nosotros creemos que está claro, pero está difícil. Entonces, y además tenemos lo que se llama la raíz del argumento complejo, que eso lo buscamos en Chowns. Ahí llegué yo a un muro, no sabía resolver. Entonces dije, caray, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a buscar ver si está en Chowns. Y justamente en Chowns estaba la solución de esto, la raíz del argumento complejo. En Chowns ustedes saben muy bien qué cosa es Chowns. Todo el mundo ha estudiado con Chowns, ¿no? Esos son los manuales, esos libritos largos, grandes, que se utilizan para estudiar casi todo en la ingeniería. O sea, utilizamos el argumento complejo y las relaciones de ángulo medio. Ustedes saben muy bien todo eso de sus estudios de trigonometría de hace 20 años, ¿no? Y al final sacamos la solución de la onda de Fred completa, o la onda de Saint-Venant, que obviamente en este momento tuvimos que llamarlo, nos vimos forzados a llamarlo la onda dinámica. Aquí tenemos todas las ecuaciones, 52, 53, 54, 55, y las características de estas ondas. La onda cinemática con celeridad 1/2 relativa, la celeridad relativa al flujo 1/2, el decremento, o sea, la atenuación 0, la difusión 1/2 igual, pero aquí tiene una atenuación que es finita, y la dinámica permanente, que ya les dije que eso no se usa, y luego la dinámica onda primaria, onda secundaria, y la famosa gravedad de Lagrange, que todos estos son los valores que nosotros hemos determinado. En realidad, este artículo, lo nuevo es esto, la onda dinámica, el cálculo de la celeridad y atenuación de la onda dinámica. Esto se conocía, esto de acá también se conocía. La difusión no se conocía, esto también es nuevo. Y la dinámica permanente no quiero hablar porque eso no es práctico, es una cosa que tuvimos que hacer por completeness para hacerlo todo, ¿no? Y al final llegamos a esta curvita que yo le llamo mi curva S, porque es mi curva S. Ploteamos en abscisa el sigma star, o sea, el número de onda adimensional. Y en la ordenada ploteamos la celeridad de la onda relativa, adimensional. Entonces, todo esto tenía que coalescear, o como no se coalescear, en inglés dice coalescence, agruparse todo en un medio aquí. Y efectivamente se agrupa todo en un medio, 0.11, 0.5. Y a la derecha tenían no que agruparse, separarse en función del número de Freud, porque es el que gobernaba justamente el comportamiento de la onda de Lagrange. Y efectivamente es así, 0.1, 0.02, etcétera. Al final llega aquí a 2. 2 es el marroncito, es el 2. Entonces aquí fue una cosa muy interesante que me pasó a mí, que yo dije, ah, caray, resulta que no solamente el 1, f igual a 1 es importante, también el f igual a 2 es importante, porque es singular. Y entonces pusimos aquí, no está aquí, pero dijimos en este artículo que tanto el 1 como el 2 eran importantes, pero no le dimos el nombre al 2, nomás dijimos, nos parece que el f igual a 1 es el flujo crítico, supercrítico, y el f igual a 2 es el estable y inestable, y ahí va, señores, porque ahí está la matemática. Entonces llegamos a eso. Este modelo de onda de gravedad debe hoy día leerse como la onda de Lagrange. Y llegamos justamente a lo que había encontrado Lagrange hace más de 200 años, ¿no? Y luego analizamos la onda dinámica y llegamos a una conclusión muy interesante. Muy interesante. La conclusión es la siguiente, que las ondas a la izquierda, que son las cinemáticas, tienen muy poca atenuación. En el 0, o sea, ustedes saben que si ustedes se tiran hacia abajo y aumentan, disminuyen el tamaño, van a llegar al 0. Lo que pasa es que nunca van a llegar al 0 porque esto es un ploteo logarítmico. En el logarítmico no existe 0. Entonces, pero más se va que hacia la izquierda y va a llegar al 0. O sea que no va a haber atenuación. Y aquí a la derecha igual, para la onda de Lagrange igual. O sea, ni la onda de Seddon ni la de Lagrange tienen atenuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la atenuación está en el centro. Sí, efectivamente. Y corresponde a al mayor empinamiento. O sea que cuando aquí tienen ustedes la onda violeta, que es 0.01, y esa tiene la mayor atenuación. Porque aquí tenemos un parámetro de atenuación que lo desarrollamos, teníamos que hacer un parámetro de atenuación. Entonces, como ustedes ven, que en el centro del espectro la atenuación es más grande. Si los números de Freud son pequeños, la atenuación es altísima. Aquí tenemos un 100, ese es altísimo. ¿Cuántas órdenes de magnitud en la atenuación? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántas órdenes de magnitud en el número de onda dimensional? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en realidad están todas las ondas ploteadas.
Pero usted dice, ¿pero cómo puede decir eso, doctor? ¿Todas las ondas? Sí, porque si esta abscisa fuera dimensional, no serían todas las ondas. Pero como es adimensional, sea como un acordeón, se ha controlado y compartido todo solamente en 6 escalas o 6 órdenes de magnitud. Obviamente, ustedes se darán cuenta que si yo les sumo aquí una escala a la derecha y una escala a la izquierda, perdón, un ciclo logarítmico, las ondas van a continuar, no tienen dónde irse, van a continuar. Aparte de esto, concluimos que la atenuación en el centro del espectro era máxima. El centro del espectro es donde se produce la curvatura igual a cero, porque aquí cambia de curvatura. Ustedes ven, de positiva a negativa se produce ser la segunda derivada igual a cero, entonces ahí se produce el máximo. Y efectivamente esta es la curva, ¿no? Pero interesantemente, aquí se llega a 1.5. Usted no puede plotear el 2. Por eso hemos llegado a 1.5. No puede plotear el 2 porque el 2 está en el 0, es infinito. No se puede plotear, no se puede dibujar. Entonces ahí continuamos con mayor de 2. Pasamos a 3 y continuamos con el ploteo. Fíjese nomás. Solamente que aquí ya no es negativo el decremento, ya no es atenuación. Aquí está el decremento negativo, pero aquí está el decremento positivo. O sea, esto es amplificación. Y efectivamente, para números de Fruit de 3, 4, 6, la onda se amplifica. Y esto es que da lugar a las llamadas ondas pulsantes o de rollo. En la época que hicimos esto, no sabíamos, les confieso, que esto se refería al llamado número de Beternikov. Entonces no llegamos allí. O sea, este trabajo está muy bueno, pero no dice todo. Y es así, la investigación es así. Nadie puede saber todo. Es más, por ahí alguien que sabe mucho que dice que el buen investigador nunca termina su trabajo. Porque si terminara su trabajo ya nadie podría investigar nada sobre el tema. Y entonces te crea una pared, ¿no? Y los buenos investigadores, y eso me lo dijo el doctor Jevivich, que era mi mentor una vez, me dijo, Ponce, hay que investigar, pero no investigues todo, porque si no, tú no puedes continuar, otros no pueden continuar, etc. Entonces, aquí hemos llegado a un lugar en que continuamos investigando después y eso dio lugar a varios otros artículos. Interesante. Entonces, este publicó el año 7.7 y luego el año 9.1 publicamos otro artículo ya aclarando el número de Beternikov. ¿Y por qué me tomó a mí 14 años llegar a eso? Porque no solamente trabajamos en esto, estábamos enseñando, estábamos consultando, yo estuve en el Brasil como 10 años, ¿no? Y en el Brasil yo no podía hacer estos pensamientos, pues entonces era ya otra cosa, pues. Pero al regresar, porque ya yo terminé mi envolvimiento en el Brasil, ya trabajé en el Pantanal del Mato Grosso, casi más de 10 años, 15 años, desde el año 7.9 al año 9.5. Hicimos varios informes, relatorios, como dicen ellos, ¿no? Entonces, al final, el año 91, le quitamos la cobertura a este tema, diciendo que el F igual a 2 era V igual a 1, donde F es el número de Fruit y el V es el número de Beternikov. Y entonces calculamos esto. Y luego, posteriormente, estuve con un alumno y le di un trabajo para hacer. Le dije, mira, hay un señor Brock de la Universidad California Institute of Technology que había hecho mediciones el año 66 de las ondas de rollo. Yo le dije a este muchacho Meissner, le dije, yo lo que quisiera ver es si sus mediciones corresponden con nuestros picos. Porque si no corresponden, estamos mal. Si las mediciones de Brock estaban aquí en esta zona, estamos perdidos, pues. O él está perdido o yo estoy perdido. O si estaban aquí, también igual. Resulta que él ploteó de lo más que se pudo. Tú sabes, estas cosas son difíciles porque habían pasado 35 años, el señor Brock seguramente que había retirado, no podíamos preguntarle nada. Pero al final resultó, con nuestra suerte, que los datos de Brock plotearon aquí en esta zona. No plotearon exactamente, bueno, yo digo en esta zona que les estoy mostrando a ustedes. En algunos casos sí, pero en otros casos no. Pero no, para mí satisfecho, porque yo sé que nada es perfecto, nada se puede hacer perfectamente. Sobre todo que el señor, quién sabe cómo lo haya hecho su estudio, cómo interpretamos nosotros los datos de él, etcétera, etcétera. Lo cierto es que casi 90-95% comprobamos que los datos de Brock, que en esa época eran los únicos medidos sobre estas ondas de rollo en el laboratorio, coincidían aproximadamente con nuestra onda, este gráfico de aquí, que a propósito era único. No había otro gráfico que usted pudiera comparar de origen teórico, ¿no? Y este otro, que es el cuarto, que todavía ni lo hemos estudiado, sería bueno estudiar la onda secundaria. Estos son los gráficos de la onda secundaria. Ya no lo estudiamos,
O sea, ahí está abierto el campo para que ustedes estudien esto. Ahí estoy hablándole a gente como Jonas Wenzenberg y otros. En un futuro, ellos están comenzando, yo estoy terminando. Y entonces la onda dinámica que ya se conoce, que era la onda de Lagrange, y nuestro resumen, conclusiones y aplicaciones. Ahí termina mi presentación. Y entonces aquí nomás yo les voy a presentar esto que ya viene con grafiquitos y con figuras en colores. Por ejemplo, la rotura de una presa. ¿Qué onda es esa? La rotura de una presa. Es que es común, ¿eh? Esta es la rotura de la presa Teton. Nosotros decimos que la onda de la rotura de una presa es una onda mixta. Quiere decir, no es ni cinemática y no es dinámica. Si fuera cinemática, se pasaría encima de la presa y luego no se atenúa. Y al no atenuarse, pues fastidia muchísima gente, porque estas ondas a veces tienen la capacidad de ser mayor que el PMP, la frecuencia de 10.000 años. Una onda de rotura de presa puede ser de 20.000 años, calculada ya desde el punto de vista de la hidrología. Entonces estas ondas se atenúan, felizmente que se atenúan. Si la onda Tito no se hubiera atenuado, hubiera hecho un hueco desde Idaho hasta Mississippi. Hubiera hecho un hueco, un forado, hay un tremendo hueco, forado digo yo en portugués. La experiencia en el Brasil. Pero no, se atenuó. ¿En qué distancia? Bueno, 50, 100 kilómetros o millas ya se atenuó, ya estaba una onda chiquita. ¿Por qué se atenuó? Porque era mixta. Si hubiera sido cinemática o dinámica, que no lo era, porque esto es una onda inmensa, no se atenuaba. Ven, como ustedes ven, entonces todo lo que estamos diciendo aquí se explica desde el punto de vista práctico. Es una teoría, pero tiene práctica. Aquí tenemos la curva S, las ondas cinemáticas, la repetición, y luego viene el caso, aquí voy a terminar en 5 o 10 minutos, por favor. ¿Qué pasaba? Que estas ondas que nosotros hicimos en este tratamiento eran lineales, porque nosotros no hicimos ningún tema no lineal. Entonces se presentó el caso que cuán verídicas eran estas ondas. Y felizmente tenemos mucha práctica en el campo, y entonces yo desarrollé un modelo numérico para estudiar el empinamiento de las ondas que hasta este momento no hemos hablado, porque nosotros estamos hablando de ondas lineales. Y pudimos desarrollar un modelo para estudiar el empinamiento de las ondas. Esto fue a propósito de mi experiencia en el Brasil, porque el año 79 estuve en el Brasil recién salido de la universidad, sin saber mucho, pero tener mucha energía y mucho conocimiento del libro, y estuve en el Pantanal del Mato Grosso con mi amigo, colega, que ya lamentablemente falleció porque es bastante mayor que yo, el ingeniero Hugo Benito de Argentina. Y le dije, Hugo, estoy esperando ver el empinamiento de las ondas en el Pantanal. No, Ponce, me dijo, aquí yo tengo 20 años trabajando aquí en el Pantanal y nunca he visto una onda que se empine. Me quedé callado. Inmediatamente me callé, porque dije, no, caray, aquí este señor está tratando temas con experiencia y me está enderezando a mí que yo no tengo experiencia. Es el año 7-9. Yo había salido el año 7-6 de la escuela y no tenía realmente experiencia de campo. Entonces regresé y dije, esto no puede ser, hay que hacer un modelo no lineal. Y efectivamente hicimos el modelo no lineal y el año 84 publicamos estas curvas en los cuales ustedes ven que aquí hay un empinamiento. La onda era sinusoidal y se empinó. Se empinó a 2.92 veces el original, 3 veces más. Y aquí al revés, aquí era sinusoidal y aparece 0.45. Quiere decir que aquí se desempinó, se echó para atrás. Y entonces descubrimos, haciendo un montón de cálculos, corrimos exactamente como 150, 144 creo que fueron. Era una suite de 12 por 12, 144 corridas, de la cual aquí estamos mostrando solamente dos, porque estamos mostrando los extremos del empinamiento o el empinamiento negativo, ¿no? La caída de la onda. Entonces hemos mostrado que efectivamente las ondas pueden ser así. Ahora viene el caso de explicar, pero esto es real. Claro que es real. El mundo es no lineal. Lo que pasa es que para que esto se produzca es muy raro porque las condiciones no existen y además porque ustedes saben muy muy bien que en un río, cada vez que entra un afluente se resetea. Es como decir borrón y cuenta nueva. Un río tendría que ser 200 kilómetros libres, sin afluentes, para que no se resetee. Y eso no sucede en la práctica. Entonces aquí estamos hablando de teoría, pero muy buena teoría. ¿Existen estas ondas empinadas? Sí, por supuesto. Es lo que yo he dado a llamar la onda asesina, porque en Estados Unidos y en otras partes del mundo, me imagino, ya ha matado a gente. El año 82 hubo un evento ahí en la quebrada Tanque Verde en Arizona, donde presumiblemente, yo no estuve allí, pero he leído, murieron 8 personas que estaban acampando. Se habían acampado, hubo un chubasco, media hora después bajó una onda de, qué sé yo, 3, 4, 5 metros de altura, como una pared de agua, y los mató, pues.
Y además eso no pasa solamente en Arizona, pasa en muchas partes de Estados Unidos, el centro oeste, en el centro oeste, en otras partes no pasa. Esto no pasa en el este, porque depende del clima, pues, y en el clima del este es húmedo. El centro oeste sí es un poco semiárido, y ahí puede llover en media hora o en una hora todo lo que llueve en 6 meses o un año. Y eso pasa en Bolivia también, a propósito. Por eso es que Bolivia tiene esas situaciones feas de ondas de rollo frecuentes. Y entonces aquí terminamos, ya el resto es todo completo. Y finalmente con las famosas ondas de rollo, no sé si ustedes las habrán visto, pero esta es una onda de rollo. Me tocó cuando estuve en Cabana Mañazo, en Puno, ir a hacer una visita al campo y con suerte me encontré con las ondas de rollo. Perfecto fotografía, las ondas que se producen cuando el número de Bedernikov igual a 1, que es equivalente, aproximadamente equivalente, al número de Fruit igual a 2. No 1, sino 2. Eso es lo que se llama inestabilidad de los canales. Y con esto yo termino mi alocución exactamente. ¿Cuánto ha sido? Ha sido 1 hora con 6 minutos, más o menos, más o menos. Con esto, ingeniero Ferrer, le paso el control a usted para que usted modere las preguntas. Excelente exposición del doctor ingeniero Víctor Miguel Ponce. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia con los participantes de este auditorio y también para los que nos siguen a través de las redes sociales. Si tienen alguna pregunta o tengan alguna duda, por favor, pueden dar a conocer al ingeniero para poder quedar claro. Si ustedes van a mi página ponce.sdsu.edu, allí van a ver, y ahora lo voy a poner aquí, van a ver esto. Van a ir al nivel, van a ir a publicaciones, que es el 400, y luego van al 410, y en el 410 aparece un link, hay un enlace que está denominado o marcado 41529. 41529. Y ahí dice mecánica de la propagación de ondas. O sea que ustedes cliquean ahí, les sale justamente la presentación de hoy día. Y yo lo voy a tener esto abierto, yo digo, por un tiempo prudencial. Será 1 mes, 2 meses, y luego. Pero si en cualquier momento ustedes quieren estudiar este tema, estudiar más en más profundidad este tema, no tienen más que comunicarse conmigo y yo les abro, les indico todo lo que está, porque todo esto que he hablado yo está en línea abierta. Lo que iba eventualmente va a estar cerrado está esta carátula, nada más. Doctor, una pregunta. Realmente son dos acá. Uno respecto, usted habló de las ondas profundas y también las ondas en canales, ¿no? Ahora, generalmente hay problemas en la zona de estuario. ¿Cómo se describe en ecuaciones? Y la otra, usted habló de reseteo entre cuando hay bueno, interacción de dos ríos. ¿Cómo sería en el caso, por ejemplo, se me ocurre cuando hay la confluencia del río Negro y el río, bueno, Solimoe, le dicen los brasileños, ¿no? Hay dos ríos de diferente naturaleza. Y el otro es cuando, en el caso nuestro, en Perú, el río Marañón y el Ucayali, ¿no? ¿Hay reseteo ahí o no? Bueno, gracias. Esas muy buenas preguntas. Hay dos hidráulicas de flujo superficial. Los de canales en ríos, que es lo que yo he hablado hoy día, y los que son en los mares, en las olas, en los tsunamis. Eso es otra cosa. Es otra cosa y otra ecuación y otro investigador. Yo tengo un colega acá que origina en Chile, que recién accesado hace 6 meses a la facultad, y él es experto en eso. Es tan experto que maneja Linux muy bien. Y entonces yo estoy en proceso, les voy a confidenciar, estoy en proceso de pasarle al ingeniero, al doctor Sepúlveda, mi laboratorio, porque obviamente en 6 meses más ya no lo voy a usar yo. Entonces el laboratorio se lo estoy pasando, es más, ayer me mandó un email diciendo, o un WhatsApp diciendo que sus alumnos están ya sentados todos y trabajando muy bien en el laboratorio. O sea que ese laboratorio que yo lo di a llamar Visual Lab va a llegar a su fin desde el punto de vista de la hidráulica de canales, porque tiene que llegar. Y entonces a mí me está reemplazando allí el ingeniero Sepúlveda porque él es capacitado para hacer este tipo de trabajo y es muy bueno ese señor, excelente. Graduado de Cornell, creo, de la Universidad de Cornell. Chileno es él, originalmente de Chile. Yo estoy muy contento porque la verdad le voy a confesar que él es el único que maneja Linux. En mi facultad son 18, pero él es el único que maneja Linux. Claro, el que les habla también maneja Linux. Yo nací con Linux, o Linux nació conmigo. Entonces, Linux es el derivativo de Unix, pero Unix casi ya no se usa, lo que se usa es Linux. Pero muy poca gente, 5% a 10%, no se sabe exactamente ese porcentaje, maneja el Linux. Y ustedes saben muy bien qué cosa es el Linux. El Linux es la alternativa a Windows.
Yo quiero parar allí porque en realidad no voy a ganar ningún amigo hablando de ese tema. Ya lo conozco. Entonces pasamos al segundo tema, el del reseteo. Yo he dicho reseteo porque estoy utilizando la palabra en inglés que significa resetting. Pero como el inglés se pasa rápidamente al español, ya ustedes saben qué cosa es resetear. Resetear es una palabra española en realidad, pero que viene del origen del inglés. Reset quiere decir regresarlo todo a cero para que comience nuevamente. Entonces, la primera pregunta es, ¿se resetearán el Marañón y el Ucayali cuando se unen en Nauta? Creo que sí, claro que se resetean. ¿Cómo no se van a resetear? Si eso es tridimensional. Entra por aquí el Marañón, entra el Ucayali, se resetean en el sentido de que eso es una sola onda, porque allí no hay ondas pequeñas. Si hay ondas pequeñas, son tan pequeñas que no vale la pena. Las ondas grandes que hay son las ondas de avenida, si las hubieran, porque ustedes saben que hay flujo de base, flujo de avenida, el flujo de avenida tiene una onda cinemática, la onda cinemática, yo les digo porque hay varios investigadores que han estudiado las ondas en el Amazonas y han llegado a la conclusión que esas ondas son cinemáticas o difusivas, no son de tipo Fred, cinemáticas o difusivas. Es más, la onda que yo mostré en ese artículo, ¿se puede ver, Jonathan? Sí, se ve claro, doctor. Se ve. Sí, sí, se ve claro. Es una onda. Esta onda es la onda más cinemática que ya pudiera existir. ¿Por qué? Porque tiene una duración de 12 meses. La duración total de la onda son 12 meses. ¿Y cómo es posible que esto sea así? Una onda de 12 meses, nunca la vi, dice la gente. Bueno, es que nunca la viste porque no estuviste aquí, en esta zona, el río Paraguay, aguas arriba del río Apa, en la frontera con Paraguay y Brasil. Porto Murtinho se llama, ahí está, Porto Murtinho. Esta onda es la aglomeración de todas las ondas que bajan de arriba, pero todas se resetean, se unen y se forman en una gran onda, que es la que viaja lentamente. Esta onda viaja con una velocidad de 10 centímetros por segundo, 8 o 10 centímetros por segundo. Es muy poquito porque es muy grande, ¿no? El ancho aquí en este río son como 300 metros de ancho. El caudal es 1500. Pero ¿cómo siendo 300 tiene poco caudal? Porque tiene poca velocidad. En realidad, si tiene 300 metros en un río normal, tendría que tener 10.000 cubos. Pero no, aquí tiene 1500 cubos porque es poco velocidad, pues. Porque tiene poca pendiente. La pendiente de este río aquí en esta zona es 0.00001. O sea, 1 centímetro por kilómetro. Y es poquísimo eso. Las pendientes generalmente en los ríos es 0.001. Es 1%, perdón, 0.1%. Este es 0.001%, poquísimo. ¿Por qué? Porque este es un plano, este es una explanada, este es un valle interior, lo que se llama, es un continental delta, así se llama en geología, en geomorfología, continental delta. ¿Y por qué continental delta? Porque aquí hay un fenómeno de levantamiento de la corteza, y esta corteza se ha levantado más o menos 40 metros en un lugar que se llama Fecho dos Morros. Dos Morros en portugués quiere decir donde se cierran los cerros, fechar. Cerrar, morro, cerro. Entonces, donde se cierran los cerros. Aquí hay como una cerrada de los cerros y entonces no lo dejan bajar al río. Se ha colgado el río, 40 metros. Y entonces produce este pantanal. Porque si no fuera por ese Fecho dos Morros, no habría pantanal. Muy sencillo. ¿Y cómo se prueba eso? Porque yo he ploteado la pendiente. La pendiente se levanta, continúa levantada, a la hora que pasa Fecho dos Morros llega al Paraguay y ahí se cae la pendiente 40 metros. Más claro ni el agua. Entonces eso por un lado. Sobre la otra parte de la pregunta, que se refiere a la mezcla de dos ríos de colores, yo lo voy a dirigir a uno de mis artículos. Esto es lo que yo llamo a partir de hace 10, 15 años, comenzamos a hacer estos artículos cortos, que yo lo llamé nutshells, que significa en sumario, en resumen, de un tema que puede ser muchísimo más largo, porque queríamos llegar a la gente, porque ustedes saben muy bien lo que voy a decir, ya lo dije la vez pasada, hace una semana, que cuando el artículo, y este es el doctor Ponce, propiamente dicho, que si el artículo se puede publicar, ya no se lee, y si se lee, ya no se puede publicar. Entonces hay una dicotomía. Entonces yo he hecho, y trato de romper esa barrera, publicando solo yo artículos que yo creo que son leíbles. Y este artículo es muy leíble. Y hace poco, con la contribución aquí del ingeniero Arrabanal, uno de mis asociados, hemos traducido este artículo. Ya se ve, doctor. Ya, hemos traducido este artículo que es justamente el tema de la pregunta. Andes, Ghilean y Craton. ¿Qué es eso? Andes, ustedes saben qué es.
Es la tierra que baja, es el agua marrón claro que baja de los Andes. Y hay Andes por todos lados. Colombia no tiene tanto, pero Ecuador sí. Ecuador, Perú, Bolivia. Esos son los Andes. Son los ríos de color claro. Himalayan es una palabra que trajo al vocabulario el científico Alexander von Humboldt en sus libros que escribió bastantes libros, varios libros. Él llama Himalayan a la selva verde del Amazonas, la que está cerca al Río Negro, bien Amazonas ya. Y Craton es donde no hay selva, mucha selva, y tampoco hay suelo, es plano y es rocoso, porque Craton es una palabra de geología que se refiere al terciario, o sea, donde no hay suelo, pues el suelo es cuaternario. Entonces, en el Brasil se unen estos tres tipos de geologías y producen las caras de los ríos. Hay ríos de tres tipos. Bueno, una clasificación simplista, porque en realidad si usted se pone a hablar los ecótonos, sería mucho más. Pero tiene usted aquí, los ríos que vienen del Perú y Bolivia son marroncitos, pues así como está esto aquí. Los que vienen del centro aquí, de Colombia, de la parte de... Estos son negros. Y los azules, los azul claro, son los Clearwater. Entonces hubo un señor Scioli. Entonces aquí tienes el Clearwater, de las zonas del Craton, la zona de los Andes es el marroncito, y las ondas del Río Negro y los ríos oscuros, la zona de Manaus, norte de Manaus. Entonces, ¿y eso qué? Entonces, obviamente, lo que decimos aquí en este artículo, que eso tiene que ver con la cuestión geomorfológica y geológica y geomorfológica de las zonas, y vegetacional, porque lo vegetacional está relacionado con la geomorfología. Entonces, ¿qué pasa? Estos son tres tipos de agua que si no se juntaran, mantendrían sus colores. Y si se juntan, los pierden. Gana el mayor. Por ejemplo, en el caso de Manaus, gana el marrón. El marrón se lo come, por decir, al negro. Lo envuelve y lo empaqueta y se lo lleva. Y eso pasa en Manaus. Y en Manaus hay lo que se llama el famoso encuentro de las aguas. Aquí está. Esta foto la tomé yo a propósito. En el encuentro de las aguas, cerca de Manaus. Aquí está el río Negro y aquí está el río Amazonas. O ellos le llaman Solimões. Porque estos brasileños son tremendos, ¿eh? Ellos dicen que el Amazonas se origina en el Brasil, en la reunión del río Negro con el río Solimões. A esto le llaman Solimões y aquí el Negro. Y nosotros le llamamos Amazonas, porque para nosotros el Amazonas se origina en Nauta, en Loreto. Para ellos se origina en Manaus, en Pará. Manaus creo que es Pará. Bueno, en fin, eso son semánticas, cuestiones que la gente hace porque puede hacerlo, ¿no? Pero entonces esa es la historia. Yo los invito a que visiten este paper, o este artículo, porque está muy bueno, que lo hicimos con una profesora del Brasil, Samara Salamén, me visitó justamente antes de la pandemia, y yo le encargué este tema y lo hizo excelente, muy bien. Hace poco lo ha publicado en un libro en el Brasil, la versión portuguesa, porque hay versión portuguesa. Como de esto está cortito, leíble. Así es, cuando está más corto, más fácil de leer. Es así. Bueno, con esto creo que terminamos. Agradezco a todos los presentes, tanto los que están físicamente presentes en el Zoom, como a los que están en Facebook y otras redes sociales, por la atención. Y yo, bueno, quedo de ustedes. Si tienen alguna pregunta posterior que se les ocurra después, nomás me escriben, poncevm@gmail.com. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor Miguel Ponce, por su gran conocimiento el día de hoy que nos ha dado a todo el personal que se encuentra en el auditorio. ¿Alguna persona que de repente se nos hace una pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. El Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Departamental de Huánuco, en nombre de nuestro decano, ingeniero Pedro David Córdoba Trujillo, agradece su ponencia magistral. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.